Los disparos que acabaron con la vida de Posadas Ocampo iniciaron una de las historias que han perseguido al país durante las últimas 2 décadas. ¿Quién mató al cardenal? ¿Por qué? ¿Fue un error cuando querían acabar con el Chapo Guzmán o más bien iban sobre él? ¿Por qué la iglesia en aquel entonces protegió a los Arellano Félix? Esta es la historia. Junto con otras 6 personas, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado el 24 de mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara. Su muerte se dio en medio del fuego cruzado entre cárteles del narcotráfico. Según se dijo, los Arellano Félix esperaban al Chapo en el aeropuerto para matarlo. Casi 20 años después de transcurrida esta historia, los principales protagonistas y sus testimonios se encuentran en el olvido. Y muchas de las versiones de lo que realmente ocurrió esa tarde no han podido ni podrán ser escuchadas porque muchos de quienes lo vivieron simplemente ya no están entre nosotros. La versión del fuego cruzado se basó principalmente en las declaraciones de Jesús Alberto Vallardo Robles, el Gori. Se trataba de uno de los primeros gatilleros que fueron detenidos acusados de haber participado en la balacera. Esta teoría señala que el auto Gran Marquis en el que viajaba el cardenal fue confundido por los gatilleros de los Arellano. El Gori fue arrestado, pero después se le perdió la pista. Hay quienes aseguran que fue excarcelado a Estados Unidos, donde pidió incorporarse al programa de testigos protegidos. A la fecha, poco se sabe de su verdadero destino, a pesar de que su testimonio fue primordial para explicar lo que sucedió. El principal detractor de la teoría de la confusión, Mario Ruiz Massieu, entonces subprocurador general de la República, fue después arrestado en Estados Unidos. Se lo acusó de brindar protección a grupos de narcotraficantes y esperaba condena en una prisión norteamericana, acusado de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, las autoridades dijeron que su cadáver fue encontrado en una celda. Era 1999. El gobierno estadounidense informaba que se había suicidado, aunque hubo quien aseguró que en realidad se había convertido en testigo protegido. Otro de los implicados en el caso, Benjamín Arellano Félix, se ha negado a hacer declaraciones al respecto. Apenas en 2011, y desde una prisión en Estados Unidos, Benjamín declaró que al cardenal lo habían matado porque estaba ayudando a conseguir armas a los grupos guerrilleros, sin especificar a cuáles se refería. Su hermano Ramón, uno de los principales protagonistas de esta trama, también está muerto. Sufrió un atentado durante el Carnaval de Mazatlán y su versión de los hechos no podrá ser conocida. A la fecha, la teoría de la confusión ha sido la más respaldada por los titulares de la PGR que conocieron el caso. Uno de ellos fue el hoy finado, entonces Procurador General de la República, Jorge Carpizo. Él fue uno de los principales defensores del trabajo de la Procuraduría y cuestionó el uso político que se daba a esta investigación. Sin embargo, también es cierto que fue de los pocos en enterarse de la presencia de los hermanos Arellano en la Nunciatura Apostólica cuando acudieron a pedir la intervención del Vaticano para demostrar su inocencia. Carpizo era uno de los pocos que sabían por qué no se pidió la intervención de la policía para arrestar a los narcotraficantes. Asimismo, otro de los defensores de los Arellano también se encuentra muerto. Es el caso del padre que les expidió una constancia de bautizo para demostrar que no estaban en el aeropuerto de Guadalajara el día del asesinato. Se trata del padre Gerardo Montaño, quien murió de causas naturales y cuyo secreto también lo acompañó a la tumba. El 27 de julio de 2000 debía ser el día en que el grupo interinstitucional de la PGR, el gobierno del estado de Jalisco y 2 obispos católicos cerrarían finalmente el caso. No obstante, después de años de investigaciones, las autoridades federales, estatales y eclesiásticas siguen en desacuerdo con respecto a las conclusiones sobre los sucesos que desembocaron en la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. La PGR sostuvo la teoría de una confusión en medio de una balacera. Las autoridades de Jalisco y el arzobispado insistieron en que hubo alteración de datos, presiones sobre los testigos y otras irregularidades. Han transcurrido casi 2 décadas y muchos de los secretos del caso jamás podrán ser revelados.
Uno de los hechos más llamativos luego del asesinato del cardenal fue cómo la investigación tomó rumbos definitivamente muy extraños. El más notable fue la visita de los hermanos Arellano Félix a la Nunciatura Apostólica y la forma en que se evitó que el padre Gerardo Montaño, que llegó a falsificar una fe de bautizo para tratar de exonerar de ese crimen a los arellanos, no fue ni siquiera investigado. El Cártel de Tijuana fue por años una de las organizaciones criminales más poderosas de nuestro país. De los 11 hermanos, hijos de Francisco Arellano Sánchez y Alicia Isabel Félix Azueta, destacan Francisco Rafael, Ramón Benjamín, Francisco Javier, Eduardo y Enedina. Ramón murió en 2002 en un enfrentamiento con la policía. Francisco Rafael, Francisco Javier y Benjamín fueron o están siendo procesados en Estados Unidos. Eduardo fue arrestado por autoridades mexicanas en 2008. Más recientemente, Armando Villarreal Heredia, el Gordo Villarreal, también fue extraditado para ser procesado en Estados Unidos. El Gordo Villarreal era uno de los principales lugartenientes de Fernando Sánchez Arellano, hijo de Enedina. De acuerdo con la información de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, otro de los hermanos es sacerdote y reside en el Vaticano. Pero las extrañas relaciones de los Arellano Félix con la iglesia va más allá de un sacerdote en la familia. Como muchos devotos, el señor Treviño llevaba consigo fotos familiares, estampitas de la Virgen y las oraciones que acompañan a todo hombre temeroso de las leyes de Dios. Siendo un conservador empresario regiomontano, preocupado por la inseguridad de Monterrey, había migrado con su familia a Puebla. Los negocios del señor Treviño se encontraban en la Ciudad de México, según comentaba a sus vecinos, con quienes siempre se mostró educado. Pero el señor Treviño era en realidad el hombre que ideó y echó a andar una de las principales organizaciones criminales de México y el mundo. Se trataba de Benjamín Arellano Félix, un hombre cuya fotografía aparecía junto a la de su hermano Ramón y la de Osama Bin Laden en la página del FBI con los más buscados del mundo. Responsable de miles de muertes, su cabeza tenía un precio de $2 millones en los Estados Unidos. La devoción de Arellano Félix no lo salvó ni a él ni a los suyos de sus pendientes con la justicia. Los hombres del Cártel de Tijuana terminaron su carrera como vivieron. Ismael Helguera, el Mayel, responsable de los sicarios y las operaciones del cártel, fue detenido alcoholizado en una fiesta acompañado por su novia colombiana. Jesús El Chuy Labra, responsable de la ingeniería de negocios del cártel, fue detenido en un partido de fútbol americano en el que competía su hijo. Ramón Arellano, el más violento de los hermanos, responsable de los comandos armados y la seguridad del grupo, fue arrestado por las fuerzas especiales del ejército mientras dormía en compañía de su esposa e hijas. Pero si las plegarias no ayudaron a los Arellano, en el cielo, su red de protección en la tierra hacía milagros por ellos. Esta red quedó en evidencia con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Para deslindarse del homicidio del cardenal, recurrieron a personas de su círculo de confianza que literalmente les abrieron un canal de comunicación con el propio Vaticano para lavar su nombre. A petición de la familia Arellano y principalmente de Ruth, esposa de Benjamín, quien hacía labor pastoral, el sacerdote Gerardo Montaño Rubio, entonces responsable del Seminario del Río, falsificó libros de bautizo de su parroquia para que quedara demostrado que al momento de la muerte del cardenal, los hermanos Arellano estaban en un bautizo en Tijuana. El sacerdote Montaño vivió en Ensenada, donde dirigió durante años la iglesia de San José Obrero, la más grande del estado, apoyado por el obispo de Tijuana, Rafael Romo. De los verdaderos autores del homicidio de Posadas Ocampo, nadie supo nada, aunque las investigaciones de la PGR apuntaron siempre hacia los Arellano como los responsables. Gerardo Montaño es el mismo sacerdote que ha sido señalado como el principal enlace entre los hermanos y el nuncio apostólico Girolamo Prigioni en 1993.
los arellanos se habían reunido con Prigioni para que intercediera por ellos en la calidad de diplomático ante las autoridades mexicanas y ante el mismo Papa, en ese entonces Juan Pablo II, debido a las acusaciones en su contra por el asesinato de Posadas Ocampo. Según documentó la revista Proceso en octubre de 1994, existían vínculos entre la diócesis de Tijuana y los Arellano Félix, quienes ayudaron en la construcción de templos y en la remodelación del seminario que dirigía el padre Montaño. Montaño recibió la orden sacerdotal en 1978 por el propio Juan Jesús Posadas Ocampo, quien se desempeñaba en ese entonces como obispo de Tijuana. En la zona del río Tijuana también fue rector del templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Tras el escándalo desatado por la entrevista de los Arellano con el nuncio, fue enviado a Sacramento, California, y posteriormente a Ensenada, donde fue vicario de la parroquia San José Obrero y sacerdote de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. ¿Qué pasó con los principales actores de esta historia? Algunos, como Jorge Carpizo, ya fallecieron. Otros, como el cardenal Sandoval Íñiguez, se retiraron. Fernando Guzmán quiere ser gobernador. Los asesinos materiales están muertos. Esta es la historia. Carlos Salinas de Gortari era presidente de México cuando asesinaron al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. El cardenal Posadas era un hombre cercano a Salinas de Gortari y fue uno de los principales negociadores de la reforma a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, junto con el nuncio Girolamo Prigioni. Jorge Carpizo era productor general de la República. Sostuvo que el cardenal había sido víctima de sicarios de los Arellano Félix, que intentaban matar a Joaquín El Chapo Guzmán y que lo confundieron. En la administración de Salinas de Gortari, Carpizo se convirtió en secretario de Gobernación y posteriormente en embajador de México en Francia. Falleció el 30 de marzo de 2012 en la Ciudad de México. El cardenal Juan Sandoval Íñiguez llegó a la arquidiócesis de Guadalajara el 21 de abril de 1994, un año después del crimen de Posadas, y nunca aceptó la tesis de Carpizo sobre el asesinato del cardenal. En ese tiempo, Sandoval presionó a la PGR para esclarecer el caso. Incluso dijo que Carpizo conspiró para ocultar la verdad del asesinato del cardenal Posadas. Debido a eso, se decidió crear el Grupo Interinstitucional. Después de 1994, concentró su poder durante 17 años en la región del Bajío y durante esos años tuvo una larga cadena de choques con diversos sectores y personajes de la sociedad mexicana y del mundo. Juan Sandoval se retiró de sus funciones frente a la arquidiócesis a los 75 años de edad. Fernando Guzmán formó parte de la Comisión Legislativa para el caso Posadas entre 1995 y 1997 y fue promotor de la Comisión Interinstitucional para el tratamiento de este tema. Cercano al cardenal Juan Sandoval y grupos afines a la ultraderecha conservadora de la Iglesia Católica, se le relaciona con el Yunque. Actualmente es el candidato del PAN al gobierno de Jalisco. Girolamo Prigioni llegó a México en febrero de 1978 y fue el operador del Vaticano para lograr el reconocimiento jurídico de las iglesias en 1992. Es el hombre que el cardenal Posadas recogería en el aeropuerto de Guadalajara aquel 24 de mayo del 93. Como representante del Vaticano, durante 19 años logró reunir un poder eclesiástico y político único en México. Perteneció al llamado Club de Roma, conocido por su alianza con los poderes económicos de Roma y México. Se reunió en la Nunciatura Apostólica con los líderes del Cártel de Tijuana, los hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix. Con Ramón, el 13 de diciembre de 1993, y con Benjamín el 16 de enero de 1994. Actualmente Prigioni vive en Italia. El padre Gerardo Montaño Rubio era un hombre de los más cercanos al cardenal Posadas. Fue director del seminario de Tijuana. Llegó al extremo de crear una fe de bautizo falsa para ofrecer una coartada a los hermanos Arellano Félix y excusarlos del asesinato del cardenal Posadas. El mismo padre Montaño fue quien llevó personalmente a los Arellano Félix a la Nunciatura Apostólica, a las reuniones con el nuncio Prigioni. Durante algunos años, el padre Montaño estuvo refugiado en un convento de California, protegido por la propia jerarquía eclesiástica. Ya entrado el foxismo al poder, regresó a Baja California, donde ocupó importantes responsabilidades en la iglesia. Murió el 11 de enero de 2010. En enero de 2008, detuvieron en Tijuana a Alfredo Araujo Ávila, el Popeye, uno de los principales sicarios del cártel de los Arellano Félix, y que fue acusado de ser autor material del crimen del cardenal. Está preso en el penal de máxima seguridad Altiplano, antes La Palma. De los Arellano Félix, Ramón fue asesinado en febrero de 2002 y Benjamín detenido en Puebla en marzo de ese mismo año, y después extraditado a Estados Unidos. Actualmente está recluido en una cárcel de San Antonio, Texas. Joaquín El Chapo Guzmán fue aprehendido,
pero se fugó del penal de Puente Grande, Jalisco, en 2001. El Chapo sigue dirigiendo el Cártel del Pacífico, también llamado de Sinaloa.